Buenos días, ¿cómo están? Hola, Hola, Vittorio. ¿cómo están? Hola, Hola, hola. hola, profe, buenos días. Buenos días, Catalina, ¿cómo anda todo? ¿Todos bien? Bien, 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 nosotros bien. ¿Listos Hola, para profes. una semana y después descanso nuevamente? Eso. Por lo menos yo sé que yo necesito de harto descanso, así que esperando que pase pronto esta semana. Ok, eh, tenemos algunas cosas pendientes, así que vamos a tratar de comenzar rápido, ya estamos en la hora. Eh, Originalmente teníamos planeado hoy día hacer un Kahoot, pero finalmente estuvimos revisando y tenemos algunos, nos atrasamos un poco con el tema de resalto y queremos ir cerrando para que puedan ya comenzar a trabajar bien en el proyecto. eh, Decidimos no hacerlo hoy día, ¿ok? Entonces vamos a repasar algunos detalles del resalto que se vieron al finalizar la clase anterior y con eso ya vamos a estar en pie para comenzar a avanzar. Nico, cuéntame. Profe, yo tengo una duda pequeña referente al proyecto. Sí, dale. Sale que la extracción tiene que ser más o menos, o sea, tiene que ser el 20%, algo así. Sí. ¿Eso se cuenta como singularidad de las dos singularidades que tengo que tener o es No, aparte? no, esa es aparte. O sea, Ah, vale. tienes que extraerlo, pero de alguna forma vas a tener que forzar esa salida y eso debería ser, pues hay varios métodos, hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Entonces Pero, las vamos a ver luego. Y entonces esa no necesariamente cuenta como una singularidad. Ahora pero sí, si la saco con singularidad, ahí ah, contaría como... ahí Ah, contaría. Ujú, ok, justamente. Ujú. gracias. No es la única opción de salida, por eso no necesariamente vas a tener que ser con una singularidad. Pero ya lo vamos a ir viendo, pero me imagino que ya se están adelantando. Javiera, Sí, de hecho eso viene mañana, si no me equivoco, lo de los caudal. sí. Profe, Ay, quería preguntar que hasta qué materia tendríamos que pasar para hacer el proyecto. O sea, todo, todo. ah, El proyecto en sí mismo va a requerir de todo el semestre, pero los puntos fundamentales son los que en el fondo hoy día, cuando terminemos la clase hoy día, ustedes ya deberían estar en condiciones de poder avanzar bastante, por lo menos con el diseño preliminar. Luego la decisión con respecto a las singularidades les va a permitir afinar los cálculos, pero en la medida que ya lo tengan implementado con los primeros ensayos que comiencen a hacer ahora, después agregar o modificar con una singularidad va a ser algo muy sencillo. Entonces, ya. de hecho, hoy día, al finalizar la clase de hoy día, ya deberían estar en condiciones de, con un par de supuestos que se den, poder ya modelar el tramo principal. Así que la clase de hoy día en ese sentido es importante. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Súper, Pablo. Profe, si vamos a empezar el proyecto como sin usar singularidades, tenemos que usar alguna aproximación como usábamos en tuberías como de prediseño. Exactamente, exactamente. Ya. Tú en algún momento vas a tener que definir, ya, supongamos que yo por alguna razón conozco la altura en tal punto, ¿ok? Y te das un valor de altura y con eso comienzas a hacer el prediseño. La pregunta que te vas a tener que hacer después, bueno, es cómo logro que realmente se produzca esa altura y ahí es donde las singularidades te van a venir a ayudar, Ya, gracias. ¿ok? Están todos ya en contacto, ¿no es cierto? Los grupos. ¿Sí? A todos les envié los correos y se supone que están, ya se ubicaron las parejas San Joaquín Valparaíso, ¿no? Ahí sí, Sí, ya, ok, excelente, varios ya. dicen que sí. Qué Ujú. bueno, qué bueno. Ok, listo, entonces démosle. Ok, vamos a repasar un poquito el resalto. eh, y tengo que activarme. Entonces, aquí. Entonces, ahí se está viendo, Raúl, ¿sí? Sí, está bien. Ya, Ujú. perfecto. Entonces,
para recordar, y aprovechen de hacernos las preguntas que corresponda, la razón por la cual nosotros vamos a utilizar una nueva variable, que es la fuerza específica, que coloquialmente se le conoce como momenta, es porque en un resalto nosotros no podemos utilizar la función de energía, la ecuación de Bernoulli en términos generales. La explicación es sencilla, de alguna manera, si nosotros lo que vamos a suponer es que existe un canal. ¿Bien? Fíjense que nosotros lo estamos trabajando habitualmente como un canal horizontal. Si bien va a haber pendiente, esa pendiente, tenemos que asumir que es una pendiente que es muy pequeña para que la teoría con la cual estamos trabajando se cumpla. En estricto rigor, lo que va a ocurrir es que va a haber toda una zona con mucha disipación de energía, y como lo vamos a ver más adelante, en un rato más, si aquí yo tengo una altura inicial, 1, y aquí tengo una altura 2, y esta distancia, delta x, es muy pequeña, comparada con el largo del canal, nosotros lo que deberíamos esperar, ojo, esto es lo que se debería suponer si es que consideráramos energía, ¿ya? Si nosotros dibujamos la curva de energía específica, recuerden que estamos trabajando con un canal horizontal, si no hubieran pérdidas de energía, nosotros supondríamos que, dada la energía en la sección 1, que va a ser esa, si no hubiera pérdida de energía, nosotros deberíamos esperar que haya esto fuera la energía en la sección 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si no hubiera pérdida de energía, lo que debería ocurrir es que estos dos en realidad van a estar así. Pero esto en realidad no ocurre, ¿ok? Lo que va a tener que ocurrir finalmente es que aquí, en esta sección que está acá, hay mucha pérdida de energía. Y por lo tanto necesitamos una función que es distinta. Y ahí es donde aparece esta idea de la función momenta, en la cual, si bien tiene una forma que es parecida, ¿ok? Lo que sí se va a cumplir es que va a aparecer esta curva de este tipo, y lo que vamos a tener es la momenta en 1 y la momenta en 2, y esas van a tener que ser iguales. Entonces esto es... van a tener que ser iguales, ¿ok? Entonces en este caso las alturas, en este caso son las que van a estar dominadas acá, y con eso tengo H2 y H1, ¿ok? Entonces esto sí va a correr. No corre la función de energía, la ecuación de energía, sí va a funcionar la ecuación de fuerza específica. Pato, ¿Sí? es que tienes el M y el H al revés. Sí, por eso eso que- por eso me quedé pensando en alguna parte, tienes razón. Sí. Ahí sí. Ahí sí, para que sea el mismo momento y cambien la altura. Gracias. Es día lunes. Ahí sí. ¿Ok? Ahí totalmente de acuerdo. Gracias, Javier. Claro, las momentas tienen que ser M1 igual a M2, y aquí vamos a tener el H1 y el H2, y como estas dos corresponden a la misma altura, se le llama las alturas conjugadas, ¿ya? Entre ellas, es decir, que son las alturas que permiten igualar las momentas. Ahora, esta función de momenta, por su parte, va a ser válida solamente acá, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener mucho ojo. Nosotros vamos a suponer que frente al resalto la ecuación de energía no nos sirve, y por lo tanto no funciona la ecuación momenta. Pero en todo el resto del canal, nosotros podemos utilizar la ecuación de energía y no tenemos por qué pedir que la ecuación momenta sea constante.
¿ya? Entonces, ese es el único lugar donde nosotros vamos a permitir un cambio entre los dos, ¿ya? De lo contrario, siempre tenemos que utilizar energía. ¿Ok? Ese es un punto que es muy importante. No porque nosotros ahora hayamos definido esta función de fuerza específica, esta va a ser constante a lo largo del canal. De hecho, habitualmente no lo va a ser. ¿Por qué? Porque en el resto de los tramos aparece una función, una fuerza adicional que tiene que ver con todo lo que es la fuerza de roce, y esa fuerza nosotros no la estamos considerando. ¿Es como las pérdidas singulares? Pregunta Cristóbal. De alguna manera. Lo que ocurre es que aquí hay efectos que nosotros dejamos de considerar, pero que son válidos para el resto del canal, y que producto de que los dejamos de considerar, nosotros pudimos llegar a esta igualdad de la fuerza específica. Y específicamente lo que dejamos de considerar fue el efecto de esta fuerza adicional, que es el roce, ¿ya? Nosotros despreciamos ese roce, solamente para este punto. Como en el resto del canal es el roce la fuerza principal que me controla cómo se mueve el flujo, obviamente no va a ser válida la ecuación momenta, y sí va a ser válida la ecuación de energía. ¿Ok? Ya, entonces, eso era lo que queríamos expresar. Entonces, esta función momenta tiene dos partes, lo que vimos, ¿ah? Una parte donde depende de esta área, que es donde hay flujo, ¿ya? Ese es lo que llamamos el área de velocidad. Y esta que es el área donde hay presión, que corresponde a toda la parte donde está mojada en el fondo. Vamos a ver, y lo presentó Raúl en la derivación anterior, en que en este caso, pues nosotros después vamos a poder utilizar esta misma expresión para otras situaciones en las cuales hay agua estática, pero que contribuye con presión, pero no contribuye con momentum propiamente tal. Y bueno, la forma en que lo vimos es que es una forma que es parecida y que su valor mínimo también corresponde a la crisis. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el caso del resalto, y espero que ahora con el video que vamos a utilizar, que la semana pasada tuvimos algunos problemas, lo veamos más claramente. La idea es que el resalto se va a poder equilibrar cuando en el fondo hay un equilibrio entre las fuerzas, ¿ya? Y cuando se produce ese equilibrio entre las fuerzas es posible desarrollar la derivación para demostrar que la relación que existe entre la altura del río y la altura del torrente, ¿ok? La altura del río y la altura del torrente está dada por esta expresión, ¿ya? Esto es para el caso rectangular. Ay, no, ese es el caso general, perdón, ¿ya? Entonces, hay una relación directa entre el número de Froude que yo tenga y el valor de la proporción entre las dos áreas. Fíjense que a mayor número de Froude, esto lo que va a significar es que la relación obviamente va a ir aumentando. Es decir, mientras más grande el número de Froude del torrente, ojo, este es el número de Froude del torrente, lo que debería decir es que la altura del río va a ser cada vez más veces la altura del torrente. Es decir, el resalto de alguna manera se debería volver cada vez más empinado, ¿ya? Y fíjense que el valor límite, si es que hubiera crisis, sería cuando el número de Froude al cuadrado es igual a 1, ¿ya? Y en ese caso nos queda 1 más 8, nos queda 9 al interior de la raíz. La raíz de 9 es 3, 3 menos 1 es 2, 2 dividido por 2 es igual a 1, y en ese caso nos dice que la altura del río y la altura del torrente tienen que ser iguales, porque en ese caso justamente estamos en la condición de crisis, ¿ya? Entonces, cualquier número de Froude mayor que 1, lo que va a hacer es que el río va a tener que tener una altura que es mayor que la del torrente, siempre, ¿ok? Y eso es lógico. Para el caso rectangular esto se puede simplificar, pero la recomendación que hacemos nosotros es siempre utilicen esto que está acá, ¿ok? Si es que quisieran calcularla rápidamente. El problema que tienen para poder hacer esto es que tienen que conocer una de las dos. Y la pregunta es, ¿cómo conocen una de las dos? ¿Ok? Y ese es justamente lo que vamos a tratar de poder demostrar al finalizar el día. Entonces, en el ejemplo cualitativo, este es un ejemplo donde tenemos justamente una singularidad que es una compuerta, donde tenemos una pendiente que podría ser suave, por lo tanto la compuerta lo que hace es forzarme un torrente, ¿ya?
como es una pendiente suave, nosotros deberíamos comenzar a calcular desde abajo e irnos hacia arriba, y por lo tanto lo que vamos a tener es la altura de un río. Como ven, esta es la altura de un río que va creciendo, por lo tanto va tratando de alcanzar su altura normal, por lo tanto probablemente este es un caso M2. ¿Ya? Va tratando de crecer hacia arriba en su altura normal. Y en este caso muy particular, si es que nosotros dejamos que este río llegue hasta la compuerta, nosotros estaríamos hablando, en este caso, de una compuerta que estaría ahogada. Pero la compuerta, por su parte, me fuerza a que toda el agua pase por debajo de ella, por lo tanto genera un torrente. La compuerta me va a tratar de generar este torrente. Y este torrente en particular va a tener esa forma. Fíjense lo rápido que se curva, porque en este caso es un M3. Y los M3 tienden a tener corta vida, tratan de llegar rápidamente a la crisis. Entonces la pregunta que nosotros tenemos aquí es, bueno, en esta zona, que está acá, ¿quién de los dos ocurre realmente? ¿Ok? Porque en el fondo estoy permitiendo, en principio, que existan ambos. ¿Ya? Uno me lo está forzando la compuerta, ¿ya? Y el torrente sabe solamente de lo que viene desde arriba, por lo tanto el torrente conoce solamente que había una compuerta aguas arriba que lo obligó a existir. En cambio el río sabe solamente lo que viene desde abajo y no tiene idea de la existencia de la compuerta. Entonces aquí se produce una lucha entre los dos, una discusión, quién es el que domina. ¿Okay? Entonces para eso nosotros utilizamos la función momenta. Entonces nosotros tenemos que calcularla adicionalmente. ¿Ya? Y cuando calculamos adicionalmente, obtenemos en primer lugar que esta, que es la momenta del río. ¿Ya? Entonces, para cada punto yo la voy calculando como un valor auxiliar. No como el valor principal del cálculo, sino que como un valor auxiliar. Y hago lo mismo para el torrente. ¿Ok? Y esa es la función momenta del torrente. Y como podemos ver, hay un momento en el cual ambas se cruzan, y eso significa que las momentas del río y del torrente son exactamente iguales, y por lo tanto, en ese punto se produce el resalto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir con este eje hidráulico? Es que esta parte de acá va a existir como torrente, va a ocurrir el resalto, y luego vamos a tener el eje hidráulico de el río. Y por lo tanto, esto de acá nunca ocurrió y esto de acá nunca ocurrió. Simplemente lo utilizamos como elemento de cálculo, porque tengo que lograr ubicarlo. Nico. Profe, referente a eso, si quiero sacar la distancia horizontal que va a tener, ¿cuánto va a tener el torrente horizontal? Para luego pasar ese resalte, la única forma sería graficando las dos curvas de momento. ¿Te refieres a esta distancia, no es cierto? Sí, Sí. porque si las igualamos solo tendríamos las alturas conjugadas. Exactamente, exactamente. Tú tienes que... Recuerda, la pregunta de Nico la voy a parafrasear, dime si la conozco bien. Si yo grafico solamente las curvas de momenta, voy a, en el fondo, estar buscando las alturas conjugadas, de alguna manera, ¿ya? Y por lo tanto yo necesito saber qué es lo que ocurre con el torrente y necesito saber qué es lo que ocurre con el río. Por lo tanto yo necesito calcular esto y necesito calcular esto otro. ¿Ok? Y efectivamente vas a tener que hacer el cálculo completo y luego buscar dónde se produce la igualdad. Otra manera de hacerlo podría haber sido a este torrente. Yo podría haber conocido el HT de X teórico o tentativo, llamémoslo tentativo, y ocupar la ecuación de las alturas conjugadas. Entonces yo debería haber dicho que la altura del río de prueba o tentativa va a ser la altura del torrente de X por la raíz de 1 más 8 frud al cuadrado menos 1 partido por 2. Y eso me habría dado una curva probablemente de este tipo. ¿Ya? Y lo que habría sido esperable, que esa curva, ahora cuando se cruza con la altura predicha del río, me indica dónde ocurre el resalto.
¿ok? Entonces ahora lo que tendrías que hacer es comparar esta altura con la altura del río que viene desde aguas abajo. Se compara. ¿Ok? Y esa sería otra manera de hacerlo. ¿Ya? Ok. Entonces el resalto puede ocurrir en distintas partes dependiendo de quién manda. ¿Manda el río o manda el torrente? Este es una batalla, como les decía, es una discusión que tienen los dos. Y en este caso, lo que vamos a tener es que dependiendo de si el río, por ejemplo, tiene mayor momenta, un río podría perfectamente ahogar un cambio de pendiente. Y esto se le llama un caso ahogado. ¿Por qué? Porque el río es capaz de meterse en la zona donde debería dominar el torrente. Y tenemos el otro caso en el cual es el torrente el que tiene más capacidad de mover al sistema, y en este caso se les llama rechazados, ¿ya? Y por lo tanto, en ese caso, el torrente es capaz de empujar al río y por lo tanto ganar. Y cuando se produce el balance perfecto y ocurre en el punto de pendiente o al pie de una compuerta, se le conoce como el caso al pie, ¿ok? Que es justo en ese lugar preciso. ¿Ya? Todas esas opciones van a existir y vamos a tener que ver cuál es el efecto que ellas tienen sobre el resto del sistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenía, ahogado, al pie y rechazado. Ahora, el resalto va a tener distintas formas. Nosotros vamos a ver que producto de lo que mencionábamos hace un rato, a medida que el número de Froude aumenta, la relación entre la altura del río y la altura del torrente también va a cambiar, ¿ya? Si el número de Froude se hace más grande, el río va a tener que ser muchas veces mayor que el torrente, ¿ok? Y en ese caso, de alguna manera como que se vuelve más vertical el resalto, y eso va a significar que va a aumentar su disipación de energía. Entonces, cuando los números de Froude son bajos, ya apenas sobre 1, a esto se les conoce como resaltos ondulantes y de ondas estacionarias. Y estos resaltos se propagan mucho a lo largo del sistema y en realidad no son deseados, ¿ya? O sea, si por alguna razón ustedes están llegando a un resalto de tipo ondulante, es preferible que introduzcan algún tipo de cambio en el sistema, porque al producir estas ondas, estas oscilaciones, generan muchas variaciones en la altura del nivel del agua y por lo tanto generan eventualmente problemas. Hace muchos años nos tocó participar de un estudio para aguas andinas donde no lograban identificar qué es lo que les pasaba porque producto de la existencia de un resalto ondulante en un lugar en particular, se producía justamente que la onda reducía la altura. Y al reducir esa altura, lo que hacía era que tenían que hacer una extracción de caudal como la que les pedimos en la tarea, y no tenían la carga suficiente, no tenían la energía suficiente para sacar todo el caudal que querían. Y eso se les transformó en un problema. Esa fue una asesoría que el departamento hizo hace varios años. Y fue justamente, en parte, producida por un resalto ondulante que no estaba bien caracterizado. Los resaltos débiles son cuando el número de Froude está entre 1,7 y 2,5. Estos tienen un leve aumento del nivel y bueno, después comienzan a aumentar en su intensidad. Aquí hay otro tipo de resalto que es el oscilante, y es el cual tiene justamente una variación de la energía, pero estos tienden a ser muy inestables. En el fondo, el torrente está justo en una condición que trata de empujar, pero el río como que de alguna manera lo repele, y comienzan a generar ondas que se propagan producto de esta variación, porque el resalto comienza a actuar como si fuera una paleta. ¿Ya? Se mueve para adelante y para atrás, se mueve para adelante y para atrás, y eso genera ondas que se propagan alrededor del resto del sistema y tampoco son muy deseables. Entonces, habitualmente lo que se trata de hacer es buscar un resalto que sea estable, en el cual haya un número de Froude muy grande y una gran disipación de energía. Y ese es el caso que uno trata de buscar. ¿Cuál es el problema? Como lo mencionaron en la clase anterior, cuando uno tiene un resalto de tipo estable, habitualmente lo que tiene es mucha disipación de energía, pero también podría generar mucha erosión. Entonces estos resaltos requieren de obras de seguridad, de reforzamiento del lecho del canal,
porque son capaces de comenzar a erosionar el lecho y por lo tanto a cambiar las condiciones del sistema también. Okay. Este es el que se utiliza, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas servidas. Dame un segundito, Nicolás. Este es el que se utiliza, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua potable y de agua servida. Ahí habitualmente se fuerza un resalto para que en producto de eso, por ejemplo, se pueda inyectar cloro o algún otro tipo de desinfectante o algún otro tipo de producto que ustedes quieren que se mezcle completamente. Entonces ustedes inyectan ahí en el resalto y la turbulencia que hay es tan alta que de alguna manera asegura que esto se distribuye en todo el sistema. Nicolás, no te entendí bien aquel comentario. ¿A qué te referías? Me refería que en ese caso los resaltos mejor ubicarlos en la parte de río, que se produzca en el río para no producir erosión en la parte del torrente. Sí, eventualmente, te refieres en el fondo a que sea un resalto que esté rechazado. En el fondo, sí, va a depender de las condiciones que tengas en el suelo. Hay veces que te va a convenir que también lo tengas ahogado. Todo eso comienza a ser criterio de diseño, ¿ya? Recuerda que en el fondo la disipación de energía ahora va a ser independiente del tipo de pendiente que tú tengas, porque depende solamente del resalto. El resalto en el fondo es una singularidad, ¿okay? Entonces va a depender de cómo tú lo quieras controlar. Lo importante es que lo puedas tener controlado. Eso es lo que en el fondo nos interesa, ¿ya? Ya, ahí hay algunas formas, ¿ok? Es un resalto fuerte, un resalto oscilante y un resalto ondulante. De hecho, el resalto ondulante, este de acá, a veces ni se nota. Ocurre simplemente como unas onditas. Aquí nosotros fuimos a hacer ¿es posible que se tenga FRUT menor que 1? No, Diego, porque si el FRUT es menor que 1, lo que vas a tener es un río. Y por lo tanto, pasar de un río a un río es simplemente una transición suave. Necesitas que pasar justamente por el número de FRUT igual a 1 rápidamente, ¿ya? El resalto, si ustedes lo quieren pensar de otra forma, es el encuentro de la condición de crisis, ¿ya? Entonces, el equivalente, de alguna manera, a pasar por FRUT igual 1, y un equivalente que ustedes tendrían sería las ondas de choque que se producen cuando se sobrepasa la velocidad del sonido, ¿ya? Es básicamente la misma idea. Fíjense que los torrentes pueden propagar ondas hacia abajo y los ríos pueden propagar ondas hacia arriba. Y por lo tanto, el único lugar donde estas ondas que vienen viajando en dos direcciones ya dejan de propagarse y quedan todas estacionarias es en el resalto. Y por lo tanto, es un frente de choque habitualmente. Se puede considerar de esa manera. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hicimos fue demostrarles distintos casos de resalto. ¿Okay? Y lo vamos a hacer a través de regular la compuerta de salida. Fíjense que ahí uno de nosotros está regulando la altura en la salida y el otro está regulando la compuerta en la entrada. Este es un vertedero, el de abajo es un vertedero y el de arriba es una compuerta. Entonces ahí lo que hicimos fue bajar la compuerta, forzar que el M3 que había en este caso, teníamos una pequeña pendiente, fuera más potente. Y ahí cambiamos la altura de la compuerta levemente y lo ahogó, por lo tanto tenemos que volver a bajar la compuerta para darle más momentum al torrente. Fíjense cómo ahí, ante esos cambios, como le entregamos más momentum, el resalto se hace más fuerte, se vuelve más claro. Ahí pueden ver la presencia de esas ondas que les decíamos para el resalto oscilante que se comienzan a propagar. Y ahí se nos pasó la mano con la condición de salida, el río ahogó la compuerta. Y aquí lo que vamos a hacer es bajar la condición de salida para producir un rechazo. Y ahí comienza a aparecer uno súper fuerte. Y lo vamos a tratar de regular nuevamente. ¿Ok? Y
Entonces, parte de la pregunta es por qué el resalto es capaz de moverse. Ahí tenemos un resalto súper fuerte. Dame un segundo, Nico. ¿Ok? Fíjense la gran cantidad de burbujas, de generación de burbujas, y en ese caso lo podemos colocar al pie. Entonces, uno podría tratar de preguntarse por cómo es posible que el resalto se mueva y se propague, a veces ahogue o no. Bueno, básicamente, si tenemos un desbalance de fuerzas, nosotros podríamos pensar que el resalto es como un cuerpo independiente, y si hay más fuerza por parte del río, es capaz de empujar aguas arriba. Si hay más fuerza o momenta por parte del torrente, es capaz de empujarlo hacia abajo. Entonces, cuando los dos estén justamente en equilibrio, el resalto va a quedar justamente al pie. ¿Ok? Nos preguntaban si veo que ya te respondiste, ok, súper. Nos habían preguntado si el resalto nosotros lo podíamos considerar como algo que fuera puntual. Sí, para efectos de la longitud de los canales, el resalto lo podemos tratar como algo que es sumamente puntual. Pero cuando ustedes vayan a diseñar en obras reales, obviamente esto va a tener una cierta dimensión. Y esa dimensión podría tener algunas decenas de metros incluso, en algunos casos. Entonces, hay fórmulas empíricas para el cálculo del resalto. El USBR es el United States Bureau of Reclamation, que en el fondo sería como el INN nuestro, que es donde se promueven cierto tipo de normativas, y ellos sugieren ocupar esa relación. Están en unidades inglesas, eso sí, ya hay que convertirlo, y habla de 6,9 veces la diferencia entre el río y el torrente, ¿ya? Aquí en Chile se hicieron muchos experimentos, especialmente en el laboratorio de la Universidad Católica, por allá por los años 70 y 60, con Francisco Javier Domínguez, y estos están normalizadas, estas fórmulas, dependiendo de la relación entre la altura del torrente y la altura crítica, ¿ya? Si la altura del torrente sobre la crítica es muy pequeña, ese es un resalto muy fuerte. Tiene una fórmula que es específica, que esta que está acá, y esto es para los otros casos. Y habitualmente eso se traduce, por ejemplo, en un ábaco o una gráfica. Las de Estados Unidos están en FIT, sí. Las otras son adimensionales, Pablo, por lo tanto te da lo mismo, ¿ya? Y en este caso, fíjense que aquí también están adimensionales, ¿ya? Depende del número de Froude de la entrada, el número de Froude del torrente. Siempre esto se hace pensando en el número de Froude del torrente. Obviamente comienzan con números de Froude mayores a 1, porque necesitamos que sea un torrente, y luego hay una longitud en la relación. Aquí lo curioso es que parte con longitudes que son muy cortas, ¿ya? En este primer tramo. Sin embargo, estos resaltos pueden generar ondulaciones que son muy, muy largas, que se propagan hacia el sistema. Luciano, si tengo un cambio de sección transversal y ocurre un resalto, ¿qué altura crítica debo usar? Muy buena pregunta, trata de no hacerlo. Porque vas a tener varias condiciones de inestabilidad en ese caso, y vamos a ver que cuando tienes un cambio de sección, también tienes una conservación de momenta, y por lo tanto se producen ciertas complicaciones para el efecto del cálculo. La idea habitualmente es que el resalto en ese caso te quede al pie, y por lo tanto deberías tratar de utilizar las condiciones que están aguas abajo, a no ser que quieras que efectivamente esté completamente ahogado, y en ese caso deberías ocupar la sección de aguas arriba. No creo que sea una buena idea que el resalto te quede justamente en el cambio de sección, ¿okay? Y ahí efectivamente vas a tener esa complicación. Pero si te queda en el cambio de sección, lo que vas a tener que comparar es dónde está tu torrente y dónde está tu río, y vas a tener que ocupar las secciones respectivas, ¿ya? Pero mejor no complicarse. Recuerden que ahora nosotros tenemos una gran ventaja, porque quien decide que ocurra el resalto somos nosotros, de alguna manera. El resalto va a ocurrir producto de este encuentro entre aguas de río, entre un flujo de río y un flujo de torrente, pero la decisión de dónde y cómo, bajo qué condiciones ocurre, finalmente la vamos a tratar de tomar nosotros como diseñadores. El único caso donde no ocurriría eso sería en cauces naturales,
pero nosotros eventualmente podemos generar algún tipo de obras que nos ayuden a controlarlo. ¿Okay? Aquí nosotros lo que estamos haciendo es entender cómo funciona el flujo para que nosotros podamos tener cierto nivel de control sobre él. ¿Ya? Aquí nosotros estamos tratando de asumir nuestro rol de diseñadores y por eso la relevancia y la importancia de esto. ¿Okay? Entonces ustedes pueden tratar de definir dónde quieren que ocurra y bajo qué condiciones ocurra. Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo. Ya, y para ir cerrando, entonces, el resalto va a producir una gran pérdida de energía, ¿ya? Entonces, habitualmente el cálculo, nosotros como lo estamos viendo, vamos a partir con una altura de torrente, ¿ya? Esa altura de torrente me va a dar el número de Froude, y producto de eso yo puedo calcular su valor de momenta. ¿Okay? Entonces, básicamente, este análisis, nosotros estamos comenzando desde aguas arriba, calculamos altura de momenta, y dejamos de utilizar por un segundo la ecuación de energía, nos dedicamos a utilizar la ecuación de momenta, y con la ecuación de momenta nosotros aseguramos la igualdad de momenta para que se produzca el resalto, y transferimos esa altura del río a la ecuación de energía. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que nosotros hacemos es un recorrido que va de esta forma, calculamos acá, vamos a encontrar el río y nos devolvemos a la ecuación de energía. Y fíjense que en este caso nos queda esa diferencia de energía específica. ¿Okay? Y esa diferencia de energía específica es justamente toda la energía que estamos perdiendo en el resalto. Entonces, en este caso, en particular, que es un caso numérico, son alrededor de 40 centímetros de carga, lo que se pierde, cuando teníamos originalmente 1,60 m, es decir, es una pérdida de energía de alrededor del 25%. ¿Ya? Y esto ocurre en una distancia muy corta, es una pérdida de energía muy importante. Entonces, a veces ustedes van a querer introducir resaltos para perder energía, para poder regular cuánto en el fondo está circulando por ese sistema. ¿Ya? Y la expresión es esa para el resalto rectangular. ¿Okay? Depende de la altura del río y del torrente. Ignacio, a ver, no te entiendo la pregunta. Es que igual hay varios como canales de emergencia en las quebradas en general, al menos para el norte. Entonces no sé si hay como resaltes preparados para pérdida de energía para que no bajen ríos o torrentes muy fuertes o cómo se ve eso. Bueno, ahí hay varias, ya entiendo, ahí hay varias maneras de mitigar las crecidas aluvionales. Las crecidas aluvionales habitualmente tienden a ser flujos de gran velocidad y por lo tanto, en principio no podría suponer que son flujos torrenciales en términos de torrente. Tú tienes distintas posibilidades para poder tratar de disipar su energía. Entonces, una de las formas que habitualmente se está utilizando en el norte es generar piscinas de decantación y rebalse. En el fondo generas un muro que lo que hace es acumular cierta agua y luego dejas que se produzca una caída. Y a través de eso comienzas a generar las pérdidas. Obviamente, cuando tú tienes una piscina vas a tener un flujo que es suave. Se genera un flujo en el fondo de... Una piscina en el fondo es un super río porque tiene velocidad casi cero y solamente tiene energía potencial. Entonces, en aguas arriba se te podría producir un resalto y eso tienes que también tener cuidado porque si estás trabajando con cauces naturales, los problemas de erosión podrían ser grandes. Entonces, habitualmente lo que se está haciendo... ¿Ah? Sobre todo al norte. Y sobre todo para el norte, justamente. Entonces, lo que muchas veces se está utilizando en algunos casos es para poder controlar esto, se colocan varias escalonadas. Entonces, en distintas secciones, entonces, en vez de perder una sola vez la energía de forma global, la vas perdiendo de manera secuencial. Bacán. Súper. Bueno, durante estos días me imagino que han podido ver bastantes cosas asociadas a la hidráulica que hemos estado viendo, sobre todo la parte más fea a veces, el hecho de que hayan habido tantas inundaciones, etcétera, pero eso se produce justamente por el otro elemento que tiene que ver con el diseño. ¿Ya? Aquí lo que les mencionaba hace un rato y para que se sientan de alguna manera empoderados ustedes, aquí lo que estamos haciendo nosotros como ingenieros civiles es tratar de entender qué es lo que hace la física, qué es lo que hace el agua, y poder
manejarlo, controlarlo lo mejor posible para que lo haga de la forma que nosotros queremos. Pero, como todo ejercicio de diseño, uno tiene que tomar decisiones. Entonces, cuando uno va a diseñar algo, lo diseña bajo ciertas condiciones en las cuales se supone que va a operar el sistema. Y, obviamente, si la naturaleza por alguna razón o las condiciones en algún momento generan condiciones que están fuera de lo que nosotros diseñamos, vamos a tener algún tipo de problema. ¿Okay? Pero el otro detalle está en el hecho que, sobre todo cuando trabajamos en términos de infraestructura a nivel de ciudades, o de cualquier tipo de infraestructura, si nosotros los diseñamos el año, por ejemplo, 2020, y después el año 2040, las condiciones de población, de flujo, de deforestación o de acorazamiento del suelo, o las condiciones climáticas han cambiado, no significa que haya sido un mal diseño. Lo que ocurre es que cambiaron las condiciones que van a seguir utilizando ese diseño original. Entonces nos enfrentamos al desafío principalmente de cómo diseñamos nosotros pensando en 30 o 40 años más, pero que se puede hacer a un precio, a un costo, y que podamos financiarlo hoy día. Y gran parte de los desafíos, por ejemplo, de los canales, es el hecho de cómo podemos ahora diseñar canales que van a trabajar parte del año secos y parte del año eventualmente llenos, o a lo mejor no ni siquiera parte del año, eventualmente lleno cada uno, o una vez en 10 años, por ejemplo. ¿Cómo justificas esa inversión? ¿Cómo justificas esos desarrollos? ¿Qué tipo de secciones son las apropiadas? Entonces, ahí comienzan a ocurrir, comienzan a aparecer, por ejemplo, los diseños de los canales de tipo trapeciales. La gracia de los canales trapeciales, ahora que ustedes van a empezar a diseñar, es que a medida que aumenta la altura, aumenta más la sección, y por lo tanto pueden acomodar más caudal. Nico, ¿quién asume la culpa? La primera pregunta es: ¿por qué alguien tiene que tener la culpa? Si tú tienes una condición de diseño en la cual hiciste todo bien, bajo los criterios que estaban en esa época, bajo el mejor conocimiento que tú tenías en ese momento, lo hiciste de manera responsable, pero finalmente cambia la forma en que crece la ciudad, cambia la forma en que cambia el clima, por ejemplo, cambia la forma en que cae la precipitación, ¿okay? Porque en el fondo tendría que ser responsabilidad de alguien. En el fondo se hizo con todo el mejor diseño que tenías en ese momento. Es lo que probablemente justamente no fue un problema de diseño, sino que un problema de otras condiciones. Miren, esto ocurre con todo tipo de diseño. Esto ocurre, por ejemplo, cuando ustedes están diseñando carreteras. Las carreteras se diseñan con 20, 30 años, pero resulta que el parque, nadie pudo prever cuando se diseñó, por ejemplo, la vía Las Palmas, por decirle algo, que algún día China iba a empezar a producir autos tan baratos que aumentara el parque vehicular de Chile con un factor 1,5. Eso no estaba en las condiciones. Entonces, renovar todas nuestras carreteras o renovar toda nuestra infraestructura porque van cambiando las condiciones, también es motivo de evaluación. Las redes de celulares, las antenas, por ejemplo. Ustedes saben que antiguamente se caían siempre el día de Año Nuevo, ¿no es cierto? Porque todo el mundo comenzaba a llamar, pero tampoco tenía sentido que uno las diseñara pensando justamente en esos 10 minutos en que todo Chile llama al mismo tiempo, sino que tienen que estar pensadas para la operación. Es un desafío que es muy importante, pero que me gustaría en el fondo que lo comiencen a pensar, a cuestionarse, cómo en el fondo, en todo ámbito de cosas, cuando nosotros comenzamos a diseñar elementos, estos corresponden a una realidad y a un modelo de pensar y de ver las cosas y a la información que está disponible en ese momento, y cómo a veces no podemos hacernos necesariamente responsables de qué es lo que va a ocurrir al futuro. A medida que tenemos más información, obviamente debemos considerar esa información, y hoy día que ya sabemos que hay cambio climático, por ejemplo, ya nadie podría justificar que no estemos considerando criterios de cambio climático para el diseño de infraestructura.
¿okay? Pero es distinto de hace 20 años atrás, en los cuales a lo mejor esas ideas todavía eran muy incipientes. Entonces, a medida que va evolucionando la ciencia, la técnica, el conocimiento y también la visión social de la infraestructura, nosotros vamos a tener que irnos adaptando de la misma forma. ¿Okay? Es un problema muy grande y que da para que podamos seguirlo discutiendo en algún otro momento. ¿Okay? Sí, pero creo que es importante que consideren en el fondo, en todo el ámbito de cosas de la vida y especialmente en el ámbito de la ingeniería, el desafío al cual nosotros nos estamos enfrentando. Cómo pensar la ciudad del futuro, cómo diseñar para el futuro con la información que tenemos hoy día y asumiendo la responsabilidad, como bien preguntan ustedes, que la sociedad en el fondo nos está pidiendo a nosotros. Nosotros como ingenieros civiles hay una labor de confianza de la sociedad en nuestro quehacer, de que lo vamos a hacer lo mejor posible. Y por eso nosotros les reforzamos esta idea de que aprender, por ejemplo, en este curso, fíjense que ustedes ya van a poder diseñar algunas cosas, es en una medida, ustedes están respondiendo a esta responsabilidad social. ¿Okay? Y por lo tanto, ustedes van a ser agentes de ese cambio. Así que es bastante importante. Ok, me fui en la... Pero, bien. Un poquito de filosofía no está nada mal. Ok, ya. Volvamos a algo un poquito más técnico entonces. Ya pasado ese comentario. Ok, gracias por las preguntas. Ahora vamos a ver justamente cómo calcular. Yo les hice trampa de alguna manera en los ejemplos anteriores porque les mostramos datos, números precisos para poder determinar dónde está el resalto. Entonces ahora justamente nuestro desafío, y a propósito de lo que estamos hablando de diseño, es cómo calculamos. ¿Okay? Hasta el momento lo que hemos hecho es un análisis bastante cualitativo respecto de cómo se van a comportar los ríos. Entendemos, y espero que ustedes estén entendiendo muy bien, la física de por qué cuando se produce un río, cuando se produce un torrente, por qué tratan de alcanzar su altura normal, por qué se produce la crisis. Pero ahora lo que necesitamos hacer es poner el número, porque si yo quiero utilizar esta información justamente para efectos de diseño, tengo que ser capaz de predecir, y de predecir de una manera lo más precisa posible. ¿Okay? Justamente porque hay un desafío de responder a una necesidad social. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo ahora es justamente predecir punto a punto, a lo largo de un canal o de un escurrimiento, la altura que va a tener el agua. ¿Por qué nos va a interesar la altura del agua? ¿Para qué? ¿Qué creen? A ver. Para obtener la energía. Ok, para obtener la energía, para tener la carga que voy a hacer, ¿ya? ¿Qué más? Las dimensiones de mi canal para que no desborde y quede embarrado. Exacto, ¿ok? Justamente en estos días, una de las cosas que más nos va a interesar tener es poder dimensionar mi canal, por ejemplo, para que no hayan desbordes. También me va a interesar calcular el canal para saber cuánta energía yo necesito para poder transportarlo de un lugar a otro. Y también me va a interesar dimensionarlo porque tengo que ser eficiente y eficaz en el diseño. ¿Qué significa ser eficiente? Que en el fondo se comporte de la manera que yo quiero que lo haga. Ojalá que pueda utilizar al máximo los recursos que yo voy a disponer. Por ejemplo, que ojalá que ese canal funcione la mayor parte de tiempo con agua. Pero si cambia el diseño, si cambia el caudal, todavía pueda funcionar bien. Entonces, fíjense nuevamente el desafío que tenemos con respecto del diseño, porque nosotros vamos a hacer algo que no va a ir cambiando de forma en el tiempo. Ustedes cuando lo decidan hacer, va a quedar de esa forma construido y probablemente por mucho tiempo. Y luego lo que hay que hacer entonces es asegurarse de que funcione con bajos caudales, con grandes caudales, y si llegara a fallar, en el fondo que esa posibilidad de falla no sea catastrófica. ¿Okay? Entonces, nosotros para esto necesitamos saber muy bien por dónde va a ir el agua, y ahora yo me encuentro con todas las opciones del diseño que yo quiera. Puedo colocar un canal parabólico si quiero, circular, trapezoidal, triangular, pentagonal, lo que se les ocurra. Ahora ustedes pueden hacer exactamente lo que se les ocurra, pero tienen que ser capaces de asegurar que saben precisamente por dónde va la altura del agua. ¿Okay? Entonces ahora, carta abierta. Tenemos que aplicar
lo que aprendimos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a resolver la ecuación de la energía, ¿ya? Y esto ya la conocemos, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos saber, básicamente, es conocer cómo se comporta, al igual que en el caso de las tuberías, queríamos conocer h de x, la carga. En este caso nos va a interesar conocer la altura, porque si yo conozco la altura, voy a conocer la carga. ¿Por qué? Porque sé cuál es la relación entre la altura y la velocidad, dado un caudal. ¿Ok? Entonces, si antes nosotros nos preocupábamos directamente de esto porque la presión era parte del problema, hoy día nosotros queremos resolver esto porque es la manera eventualmente más sencilla y tiene la gran ventaja que es visual. ¿Ok? Y no solamente tiene la ventaja que es visual, sino que me va a decir claramente si me voy a rebalsar o no. Entonces, conocer la altura es mucho más eficaz en este sentido para nuestros propósitos que conocer la energía, aun cuando yo siempre esté calculando implícitamente la energía. ¿Ok? Pablo, ¿es común diseñar como para que el caso de desbordes te ocurra en un lugar específico tal que el daño sea menor? Sí, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero el problema habitualmente es que comienzas a modificar el entorno. Y cuando comienzas a modificar el entorno, cambian las condiciones en las cuales se produce la inundación. Y, por ejemplo, se modifican lo que se conoce como las planicies de inundación. Por ejemplo, en el caso de Viña, el estero, y esto es algo que en realidad yo no conozco el proyecto nuevo, pero por ejemplo, ahora que se va a terminar el puente en Simón Bolívar, en la zona de la feria justamente, cambiaste la rugosidad del suelo. Se colocó hormigón, se canalizó, etc. Y eso va a cambiar el comportamiento del eje hidráulico tanto aguas arriba como aguas abajo. Y eso podría cambiar que, por ejemplo, el punto por el cual se desborde sea uno distinto. Entonces, todo eso tiene que ser parte de un proceso de análisis cuando haces un nuevo diseño. Viña tiene una característica, probablemente, no, estoy seguro, todos ustedes son mucho menores. El año 87 se produjo el último desborde del estero Marga Marga, y la ribera norte es la ribera en la cual está más baja que la ribera sur. Y por lo tanto, el estero se tiende a salir cerca de la zona del Sporting y la avenida de los Castaños, para los que ubican en esa zona. Y por ejemplo, si ustedes recorren esa zona a pie, van a encontrar que muchas casas tienen, en las puertas, tienen unas guías metálicas para colocarle una compuerta metálica para que el agua no entrara, producto de esa época. Porque era la única forma de solucionarlo. Para los que son de Santiago, van a recordar lo que ocurrió hace algunos años en la zona de la rotonda Pérez Sujovich, cuando se estaba modificando, que hubo un desborde también del río Mapocho, y en ese caso, si mal no recuerdo, fue una desviación que produjo un cambio de nivel local y que eventualmente produjo un desborde por una zona donde originalmente no estaba pensado que ocurriera. Porque básicamente en ese momento llovió en marzo cuando las obras de construcción no consideraban que hubieran lluvias en marzo. ¿Okay? Entonces ahí se tomó se hizo una apuesta de riesgo en el fondo que no funcionó bien. Entonces, para responder nuevamente la pregunta de Pablo, o sea, idealmente uno debería tratar de pensar de esa forma, o sea, si es que va a fallar, ya, que sí que falle en este lugar y considerarlo como un fusible, ¿ok? Pero si te cambia el entorno o luego cambian las condiciones, podría ser que perfectamente eso no sea la mejor solución. ¿Okay? Habitualmente tendemos a ocupar esas zonas con posterioridad. ¿Okay? Y ahí tiene que ver con planificación urbana, crecimiento y cuál es nuestro rol para participar en ese tipo de toma de decisiones. Y ahora justamente Raúl y yo y otros colegas de otras universidades estamos tratando de ver cómo incorporamos la lógica de inundaciones en general en los planes reguladores, por ejemplo. Ya, hoy día he filosofado harto. Ok, entonces vámonos al cálculo. Entonces,
vamos a asumir que la presión es hidrostática, vamos a asumir que las pendientes son pequeñas, ¿ya? Y vamos a suponer que el flujo es permanente, pero no es uniforme. Por lo tanto, puede cambiar espacialmente. Y vamos a calcular la pérdida de carga unitaria desde la ecuación de Chezy originalmente, pero la adaptamos y vamos a seguir utilizando Manning. Pese a que Manning dijo que no servía, todos la utilizamos. En todas partes del mundo se utiliza la ecuación de Manning para este cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a resolver la ecuación de energía, ¿ya? Y específicamente lo que nos interesa es conocer las pendientes de la ecuación de energía. Y para eso lo que hacemos es derivarla una vez. Fíjense que tengo dH en dx, la energía mayúscula, y por lo tanto tengo la derivación del Bernoulli. Aquí, ojo, que por ahora coloqué H coseno de teta, que en el fondo es la proyección, ¿ok?, de la presión hidrostática. Yo necesito en realidad la componente de tipo vertical. Por lo tanto, aquí está la pendiente también como ángulo. Pero finalmente, como el coseno de teta nosotros estamos asumiendo que es pequeño, eso finalmente lo vamos a poder trabajar como z, como h solamente. De z en dx, esto ya lo conocíamos, de z en dx, esto es menos i, ¿ya? Esto nos va a quedar como dh en dx, y esto, bueno, tiene que ver con el caudal, eso también lo trabajamos de alguna manera, pero esto, sabemos que esto va a ser una función del caudal y de la geometría. ¿Ok? Y por lo tanto va a ser una función de h, el término de altura y velocidad. Entonces, el algoritmo es sumamente sencillo, ¿ya? Vamos a utilizar esta expresión, pero nos vamos a tener que dar cuenta que tenemos un pequeño problemita y que va a requerir de una decisión. Y aquí vamos a comenzar a introducir un pequeño error adicional. Ya, los pasos. Aquí, lo primero, este es el algoritmo. Fíjense que aquí dice letra I, paso número 1. Esto es siempre lo primero que tienen que hacer. Identificar puntos de control, ¿ya? Es decir, qué puntos ustedes pueden utilizar para iniciar el cálculo. Y en este caso, ¿qué puntos de control verían de buenas a primeras? ¿Alguno? ¿O me están dejando la cámara prendida y yo hablo solo? Al principio y al final. Ok, perfecto. Ok, Vittorio menciona el en el que se produce el cambio de pendiente. Perfecto, ya. Veamos todas las posibilidades. Ok, aquí obviamente, en principio podríamos tratar de suponer que ese es un punto de control. Lo vamos a tener que verificar. ¿Por qué? Porque aquí estoy pasando de un estanque a un flujo, ¿ya? Pero entonces, aquí este va a ser un punto de control, el primero, si esta pendiente fuera fuerte, ¿ok? Porque en ese caso paso de una pendiente suave a una pendiente fuerte y por lo tanto debería pasar por crisis, ¿ya? Pero no lo sabemos todavía. Primero tengo que verificar que efectivamente esta otra fuera una pendiente fuerte. El punto de salida, en este caso, parece ser interesante porque nuevamente aquí tengo una pendiente súper suave, ¿ya? Que es mucho más baja, y aquí, por lo tanto, yo debería esperar que esto fuera una caída, ¿ya? Y por lo tanto, también aquí debería empezar que pase por crisis. Ahora, aquí, ojo con un detalle. ¿Qué pasa si yo tengo el nivel aquí arriba, por ejemplo? Bueno, me podría servir como punto de control también, pero yo necesito, por lo tanto, utilizar este nivel como referencia y probablemente esto sería algo que me comience a ahogar hacia arriba. También lo puedo utilizar, no es necesario que yo necesite una caída, pero lo que sí me va a hacer, me va a cambiar el proceso de cálculo, ¿ok? ¿Qué pasa si la pendiente de aquí fuera suave? Eso significa que este flujo va a estar siempre dominado desde aquí hacia allá. Por lo tanto, yo no puedo imponer la crisis acá. Tengo que verificar que haya crisis en ese punto, ¿ya? Y Vittorio menciona el cambio de pendiente. El cambio de pendiente podría ser, por ejemplo, dependiendo del tipo de cambio de pendiente.
Si paso, este es otro ejemplo, si paso una pendiente suave a una pendiente fuerte, nosotros sabemos que tenemos que pasar por crisis. Y en ese caso podría ser un cambio, un punto de control. Pero si paso al revés, si paso de una pendiente fuerte a una pendiente suave, ¿ya? Lo que deberíamos tratar de hacer, si es que esto se produce, es que en alguna parte haya un resalto. ¿Okay? Entonces, nosotros habitualmente lo que tenemos que hacer es tratar de colocar algunos puntos tentativos para poder analizar. Entonces, los puntos tentativos tendrían que ser a la entrada, a la salida y eventualmente al centro. ¿Ya? Luciano pregunta, ¿donde pase por crisis será punto de control? Sí, si es que tú pasas de pendiente suave a fuerte. ¿Ya? Porque si pasas de pendiente fuerte a suave o pasas de torrente a río, ahí también pasas por crisis, pero ahí vas a tener un resalto. Y ese resulta que el resalto ya vimos que en el fondo se va a ir acomodando. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa es cuando tú en el fondo tienes controlado que pases por una crisis de manera completamente segura desde un río a un torrente. ¿Ya? Y esos son puntos que son ideales. Los otros puntos que van a ser relevantes van a ser las singularidades, vertederos, compuertas, en la medida que estén bien controladas. ¿Ok? Ya, entonces, eso es lo primero. Hacer un análisis prospectivo, cualitativo, de dónde yo podría considerar puntos de control. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a dejar esos dos por ahora. El siguiente paso es verificar ahora las hipótesis que son válidas para esos puntos de control y hay que calcular los valores teóricos, estos valores que nosotros sabemos que son fáciles de calcular, pero que no necesariamente van a ocurrir en el flujo, ¿ya? Entonces, lo primero es calcular la crisis, ¿ya? Y en este caso estamos suponiendo que la geometría ni el caudal cambian, por lo tanto la crisis es constante, y dada esa pendiente, y dada esa rugosidad, nos da que efectivamente para este caso en particular tengo una pendiente fuerte y por lo tanto voy a ahora sí tener crisis en la entrada. ¿Okay? Se me va a producir este. Entonces ahora este sí pasa a ser un punto de control verificado. ¿Ya? Y para el otro caso tengo una pendiente suave y tengo por lo tanto una crisis en la salida. ¿Ya? Y por lo tanto puedo asegurar que este otro también calculábamos todo. Benja, ¿cómo calculábamos esos H? Recuerda, la crisis es una función de la geometría y del caudal. Y la mejor forma de hacerlo es calcular cuando el número de flujo al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Esa es la forma general de hacerlo. Entonces, a partir de eso, tú calculas el que está en rojo. Y el que está en azul, la altura normal, es el caso cuando el flujo es uniforme, y en ese caso I es igual a J, y por lo tanto Q por N partido por I, te queda el área por el radio hidráulico a 2/3, y utilizas la ecuación de Manning para calcular el valor de H. ¿Ya? Y con eso, por lo tanto, tienes estos valores teóricos. Tienes que hacerlo para cada tramo de canal, por lo tanto, es importante que lo manejes bien, Benja. Maximiliano, sí, o sea, aquí siempre, muy buena pregunta, en realidad no lo mencioné, aquí todo esto es para un Q dado, ¿ya? Te tienes que suponer un valor de Q. ¿Por qué el punto del resalto no se asume? ¿Ya? Porque va a depender de las condiciones del flujo. Tú no sabes exactamente dónde va a ocurrir este resalto, ¿ya? Entonces, no sabes si va a ocurrir aquí, 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 aquí o acá. Va a depender siempre de las condiciones del flujo para ubicar el resalto. Entonces, el resalto habitualmente va a ser un resultado de mi cálculo y no un punto de control. ¿Ok? De hecho, tú lo vas a poder ir manejando. Vas a poder ir cambiando las condiciones para, por ejemplo, tratar de ubicar el resalto en otra parte. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Ya? Esto es básicamente lo que habíamos visto hasta ahora y por lo tanto podíamos comenzar a calcular. Entonces, lo que tengo ahora es, identificamos los puntos de altura conocida, que van a ser estas dos crisis que tenemos aquí, eso es lo único que tengo, producto del tipo de flujo que esperaríamos,
Y ahora tengo que identificar sentido de cálculo. Esto es fundamental, ¿ya? Esto es lo más importante, porque lo que vamos a ver después son simplemente fórmulas. Pero si ustedes aplican esas fórmulas en el lugar equivocado, van a obtener resultados que son equivocados. La fórmula y el algoritmo de cálculo es súper sencillo y lógico, pero lo que tienen que saber, y lo que en el fondo nosotros hemos estado tratando de mencionarles todo este tiempo, es que ríos y torrentes se comportan distinto y se calculan desde direcciones distintas, ¿ya? Los torrentes, ¿por quién quedan definidos? A ver, ¿cómo andamos? Brian, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, bien, súper. Ya estoy un poco asustado cuando nadie me contesta. Brian, ¿desde dónde calculamos un torrente? ¿A qué se refiere de dónde? Un torrente, ¿por quién queda definido? ¿Por aguas arriba o por aguas abajo? Ah, por aguas abajo. Al revés, Brian. O sea, sí, claro, por aguas arriba. Por aguas Sí, sí. arriba, ya. Entonces, si tú quisieras calcular el torrente, ¿qué punto elegirías? ¿El que está a la izquierda o el que está a la derecha? El que está a la izquierda. Perfecto, ¿ok? Ya, ¿y los ríos, por dónde quedan definidos? Por agua, estos son por aguas abajo, Perfecto, y por lo tanto, a la derecha. a la derecha. Ya, bien, gracias, Brian. De nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Y, lo que acaba de responder Brian es cómo en el fondo nosotros tenemos que identificar este sistema. Nosotros tenemos que plantearnos, y lo pueden hacer inicialmente, una hipótesis con respecto a cómo se debería comportar este eje hidráulico. Y aquí la hipótesis sería, bueno, ya que voy a pasar por crisis en la entrada y voy a tener una pendiente fuerte, yo debería esperar que esto haga algo de este tipo. Que trate, ojo, trate de llegar a altura normal. No tiene por qué llegarlo. Fíjense que este canal tiene apenas 100 metros de largo, ¿ya? Por lo tanto, aquí debería tener un S2. ¿Ok? Y si se fijan, lo que yo acabo de hacer fue comenzar desde este punto y me vine avanzando en esa dirección. ¿Ok? ¿Hasta dónde puedo llegar? Puedo llegar hasta ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le va a pasar a este torrente? Cuando ingrese acá, va a transformarse en un M3. ¿Ya? Y eventualmente debería producirse un resalto. Y hasta ahí, cuando llega acá, cuando llega a ese punto, yo pierdo la historia. ¿Por qué? Porque en ese caso se transforma en un río, eventualmente, si es que yo llegara a pasar por la crisis, y por lo tanto ya no puedo saber que me quede definido desde arriba, sino que tengo que simplemente ver qué es lo que venía desde abajo. Entonces, la otra hipótesis que yo puedo hacer es, como bien dijo Brian, partimos desde abajo y este debería ser un río M2. Que llega o no llega a la crisis, no lo sé, yo ahora lo estoy dibujando de manera exagerada, perdón, a la altura normal, y este río cuando se encuentra acá va a tratar de bajar como una pendiente S1. Por lo tanto, mi eje hidráulico debería ser una combinación de estas dos cosas que acabo de calcular. Pero, ojo, y aquí lo importante, uno lo comencé a calcular desde aguas arriba y el otro lo comencé a calcular desde aguas abajo, dependiendo si son ríos o torrentes. Entonces, cada vez que ustedes tengan un río, y aquí, ojo, lo que importa no es si la pendiente es fuerte o suave, lo que importa es si tengo río o torrente. Fíjense que este río de acá está en una pendiente fuerte, pero yo lo comencé a dibujar desde, ¿se fijaron de dónde comencé a dibujar? Desde abajo hacia arriba. Y en el otro caso, este es un torrente que está en una pendiente suave y lo comenzó a dibujar desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Los torrentes siempre se dibujan y se calculan desde arriba hacia abajo, los ríos siempre se calculan desde abajo hacia arriba. Entonces, la pregunta que vamos a tener obviamente es, ¿aquí quién gana? Bueno, todavía no lo sabemos. Y por eso, Nicolás, no podíamos utilizar el resalto como punto. Entonces, identificando si tienen ríos, identificando si tienen torrente, ustedes identifican el sentido del cálculo, ¿ya? Y en ese caso, los torrentes siempre desde arriba para abajo y los ríos desde abajo para arriba.
Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Nicolás tiene la mano arriba. Ah, ya. Es que se me corrió el... Ya, Nico, No, no era, ya me aclaré. ¿cuál era? A ver. O sea, es que había dibujado el M3 y yo creí que estaba asumiendo que ya el resalto se producía ahí. Y después dibujó el otro para ver en dónde se ocurría. Ok, efectivamente. Aquí hay que tirar toda la carne a la parrilla al principio, ¿ya? Hay todo lo que sabemos, hay que echarlo encima y luego vamos a tener que dejar que el cálculo nos diga qué es lo que realmente se produce. ¿Ok? Entonces, esto es cualitativo, esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Pero ahora justamente esa zona amarilla, yo no sé qué es lo que pasa y de hecho tampoco sé si alcancé alturas normales. ¿Ok? Simplemente lo planteé como una hipótesis, pero puede ser perfectamente que nunca alcance alturas normales. Gabriel, a ver. Exacto. Ahí tienen el algoritmo de manera perfecta por Gabriel. Buscan puntos de control, calculan los H teóricos, hacen el mono, ¿ok? Identifican dónde hay río y torrente y ahora a calcular, ¿ok? Y ahora sí pueden calcular. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que nos interesa es de dn de x, de z más h b cuadrado x, es igual a menos j, ¿ok? Pero tenemos un pequeño problema. ¿Y cuál es el problema? Esto, la altura de velocidad depende de h y esto depende de h. Por lo tanto, esta es una ecuación que es implícita, ¿ya? Las variables, algunas de las variables que yo quiero calcular dependen de mi incógnita. Porque yo lo que necesito saber es h. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es utilizar métodos de diferencias finitas para poder resolverlo, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? Fíjense que esta es una ecuación diferencial de primer orden, ¿ya? Cuenta con una sola derivada. Esta es la derivada de x, ¿ya? Y por lo tanto, una ecuación diferencial de primer orden lo que requiere es una condición de contorno. Por lo tanto, yo tengo que conocer un punto donde tengo la altura conocida. Si tengo eso, yo puedo resolver esta ecuación. La puedo resolver numéricamente al menos. Ahora, ¿por qué yo tuve que utilizar dos puntos de control? ¿Alguien me puede decir por qué, si esta ecuación es de primer orden, yo estoy utilizando dos puntos de control? ¿Por qué por el z, Cristóbal? Porque el Z es independiente del H. Ok, ya. Porque hay un cambio de pendiente. Mira, el Z en realidad, Cristóbal, va por ahí, es independiente del H, lo que dice es totalmente cierto, pero este Z lo vamos a transformar de una forma muy especial, fíjate. Este de Z en de X, ¿a qué se parece? La pendiente. Correcto. ¿Ya? Y por lo tanto la voy a conocer. Va a pasar a ser un dato de mi problema. ¿Ya? Entonces, no es exactamente esa justificación, pero sí lo que dijiste que es independiente de H y por lo tanto la puedo sacar. Ya, gracias, Cristóbal. Ya, necesito que me expliquen de nuevo. ¿Por qué? Necesito dos puntos de control. ¿Cuáles son las dos ecuaciones, Gonzalo? Una que viene de Torrente y otra que vendría desde el río. Ah, ya, pero la ecuación es una sola. La ecuación es una sola. Fíjate que es la misma ecuación. Pero, justamente, lo que tengo son dos tipos de flujo. ¿Ya? Son dos tipos de flujo porque uno es la ecuación que tengo que resolver para el caso del río, que viene definido por agua abajo, por lo tanto necesito una condición de contorno desde aguas abajo. Y el otro es para el caso del torrente, porque tengo algo que está definido desde aguas arriba y por lo tanto necesito resolverlo desde aguas arriba. Si yo tengo en un mismo problema ríos y torrentes, voy a necesitar al menos dos puntos de control. ¿Ok? Porque necesito resolver los ríos viajando en una dirección y el torrente viajando en la otra dirección. Ahora, esos dos puntos de control pueden ser el mismo punto de control. ¿Ok? Porque podría ser un paso de pendiente suave a fuerte, y en el cual yo paso por crisis, y ese punto lo utilizo para calcular mi río y para calcular mi torrente.
Ojo, Luciano, la de momenta no la voy a utilizar todavía porque la momenta va cambiando. Por lo tanto, yo solamente puedo asegurar que la momenta se mantiene constante en un único punto, que es en el resalto, ¿ya? La momenta la tenemos guardada ahí en el tostador como herramienta, pero es una herramienta que hay que utilizar con harto cuidado, ¿ya? Así que la tenemos ahí bien guardadita en el cajón de herramientas, pero la saca solamente en caso de emergencia, ¿ya? No la utilices siempre, ¿ya? Entonces, yo necesito dos condiciones de contorno porque necesito resolver dos flujos que se comportan de manera distinta. Necesito resolver los ríos y necesito resolver los torrentes. Esa es la razón por la cual necesito al menos dos puntos de control, ¿ya? Y cada vez que yo produzca cambios, voy a tener que cumplir esos otros cambios adicionales, ¿ya? Cuando introduzca una compuerta, cuando cambie mi caudal, cuando coloque un vertedero, todas esas otras condiciones que me fuercen a cambiar el flujo, las tengo que considerar, ¿ya? ¿Qué dice en la parte de abajo donde dice dos enfoques? Distancia calculada desde la profundidad. Duda, Cristóbal, dime. Digo, entonces, por cada tipo de comportamiento que vamos a tener, ¿vamos a necesitar un punto de control o no es necesario? Sí. Cada vez que tú te encuentres con un río, ese río va a necesitar un punto de control aguas abajo. Algunas veces ese va a ser un punto de control que puedes calcular a priori, antes, mirando. Y otras veces va a tener que ser un cambio de pendiente que te permita decir qué es lo que le va a pasar a ese río hacia arriba, ¿ya? Pero sí, el río siempre va a necesitar puntos de control desde aguas abajo. Cada torrente va a necesitar un cambio de control aguas arriba. Una compuerta, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a generar un punto de control artificial. ¿Por qué? Fíjate lo interesante de la compuerta. Cuando tú colocas una compuerta, colocas una sola estructura, pero que genera dos puntos de control. ¿Por qué? Porque fuerza que el agua pase por debajo y por lo tanto te fuerza un punto de control para el torrente, y además te acumula agua y por lo tanto te genera un punto de control que funciona para un río que viene por detrás. Entonces, una sola estructura genera dos puntos de control. ¿Okay? Entonces, cada vez que tengas ríos... ¿Sí? Dale. O sea, esa altura no dependería también de si es que se genera un resalto antes de la compuerta. Así es, y eso lo vamos a ver, por eso nos vamos a necesitar estudiar con detalle cómo se comportan las compuertas, ¿ya? Pero vamos a saber, de hecho en las próximas clases nos vamos a preocupar de entender justamente cómo funcionan todas esas otras herramientas que vamos a utilizar, que nosotros podemos incorporar en el canal para poder modificarlo y hacer lo que nosotros queramos, ¿ok? Porque a lo mejor inicialmente en nuestro canal, de hecho les va a pasar a ustedes, cuando traten de calcularlo les va a decir que no les funciona. No se cumplen las condiciones de diseño que le impusimos. Entonces van a necesitar ajustarlo incorporando elementos especiales. Y ahí viene, lo que vamos a hacer es ampliar el cajón de herramientas que tenemos, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente vamos a tener que saber muy bien cómo se calcula. Ok, ya. Entonces, de aquí en adelante es sencillo, pero hay un par de sutilezas, ¿ya? Y que tiene que ver con lo que preguntaba... Gabriel, recién con estos dos métodos que aparecen aquí, ¿ya? Nosotros vamos a implementar un esquema en diferencias finitas, por lo tanto, este d en dx lo vamos a transformar en un delta en delta x de z más h más b cuadrado sobre 2g menos es igual a menos j. Fíjense que el delta x, el delta x lo aplicamos solamente al lado izquierdo, por lo tanto esto me queda delta z en delta x más delta h en delta x más delta b cuadrado partido por 2g en delta x igual a menos j. Y esto es igual a menos i, ¿ok? Y por lo tanto tengo delta h en delta x más delta b cuadrado 2g delta x y menos j. ¿Ya? Y este término acá también es implícito. Entonces, aquí vamos a utilizar métodos de paso estándar, que es lo más sencillo que se puede utilizar. Y la pregunta dice, ¿qué valor debe tener una cantidad B
si yo conozco la cantidad A en otro lugar. Entonces aquí vamos a utilizar dos tipos de enfoques. Vamos a transformar esta ecuación que está aquí dependiendo de qué es lo que yo quiero calcular. Y aquí yo puedo calcular dos cosas. Puedo calcular el valor de H en un punto conocido, o puedo calcular el valor de X en un valor de H conocido. ¿Ya? Entonces, en uno voy a calcular la profundidad desde la distancia. Es decir, yo me doy un cierto cambio de posición y calculo la profundidad. Y en el otro me doy un cambio de profundidad y calculo dónde debería producirse esa nueva distancia. ¿Ya? Son similares, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver, el primero, ¿ok? Y aquí, ojo que el detalle está en que J no lo conozco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia desde la profundidad. Aquí lo que hice fue transformar delta X en X y más 1 menos XY. ¿Qué significa esto? Yo voy a dividir mi canal ahora en un conjunto de valores de X. Entonces, este es X0, este es XN, y aquí hay un XY, XY más 1. ¿Ya? Entonces, lo que estoy suponiendo es que yo conozco el valor en XY y voy a calcular el valor en XY más 1. ¿Ya? Entonces conozco el valor de H acá y quiero calcular el valor de H ahí. ¿Ya? Y aquí hay que tener ojo con un signo. Entonces, esta expresión hicimos el desarrollo completo, entonces, ¿qué es lo que dice? Básicamente, yo voy a conocer el valor donde se me va a producir un nuevo valor de altura. Y ese valor de posición va a ser mi valor original más la diferencia que hay entre el término completo, h más b cuadrado 2g evaluado en y el h más b cuadrado en 2g evaluado en y más 1, y multiplicado por este valor de y menos j que aparece acá. ¿Ya? Y es fácil porque es la pendiente. J, yo tengo que darme una estimación. ¿Ya? Tengo qué valor de J representativo existe para ese tramo. ¿Por qué les digo que aquí hay un signo que está incorporado? Porque en el dibujo que yo hice, fíjense que yo lo empecé a calcular desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, la forma en que yo lo estoy calculando ahora, en esta tal cual, está siendo válido para un torrente. Si lo quieren hacer para un río, lo que van a obtener son valores de X negativos. Van a ir siempre retrocediendo. ¿Ya? Entonces, este X1 va a tener que ser menor que el XY final. Pero va a parecer más claro cuando aparezca la tabla. Entonces, mi incógnita va a ser ¿dónde? ¿Dónde se me produce la altura que yo quiero calcular? Y el problema que tengo es cómo calculo J. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer son dos. Aquí comenzamos a aplicar un poquito de ingeniería. Dado que yo me doy el valor de H, este es el H conocido. Este es mi H objetivo. Yo digo, si aquí tengo, por decir, 1,20 m, voy a tratar de buscar la distancia donde se me produce 1,15 m. ¿Ya? Y por lo tanto tengo que buscar el delta X. Como conozco el H, yo conozco el valor de J acá, J1. Y como conozco mi H objetivo, conozco el valor de J2. Pero yo necesito un valor de J representativo aquí al medio. Y para eso hay tres opciones. ¿Ya? La primera es el promedio. Fácil y bonito, que es la pendiente de la fricción media aritmética. ¿Ok? Entonces calculan los dos valores de J y simplemente los promedian. El otro es una que se le conoce como la fricción media armónica, y el otro es la pendiente media geométrica, que es el producto de los dos y calcularle la raíz. Nosotros, para efectos de pasos pequeños,
habitualmente con este funciona súper bien y es el más fácil de implementar. ¿Okay? Entonces, simplemente calculen el promedio de los valores de J estimados tanto al inicio como al final. Y con eso se inicia el algoritmo. Entonces, ustedes se dan el valor de HI, calculan el valor del área, la velocidad, el radio hidráulico en J en la primera sección, ¿ya? Se dan, definido por ustedes, un valor de HI más 1, y con ese valor de HI más 1 calculan el área, la velocidad, el radio hidráulico en J más 1, ¿ya? Calculan el J asterisco, que es como quieran calcularlo, y a partir de eso calculan el valor de X. Y con ese valor de X conocido, ahora van a llegar a este punto de acá, y ahora repiten el proceso para la siguiente celda y se van avanzando. Como pueden ver, muy sencillo, ¿ya? Ahora, ¿dónde hay que tener ojo en esto? ¿Qué valor de H me voy a dar? Porque tienen que tener mucho cuidado de no darse un valor que les cambie el tipo de régimen. Es decir, no pueden darse un valor que los obligue a pasar de un M1 a un M2, o que los obligue a pasar, sobre todo, por la crisis. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con esa elección, tienen que ir tratando de mantener hasta llegar a un punto en que hubiera un cambio pendiente y ahí tienen que analizar qué valores de H se van a ir dando. Porque de lo contrario, les va a entregar resultados que no van a tener mucho sentido. ¿Ok? Los ríos se parten desde abajo, los torrentes se parten desde arriba, y por eso ustedes tienen que haber hecho, como muy bien dijo el poeta Gabriel, tienen que haber hecho el mono antes. Porque el mono les va a dar una idea de qué tipo de valor tienen que dar HI más 1. Si parten desde abajo y es un M2, el HI más 1 tiene que ser un número más grande. Si parten desde abajo y tenían un M1, ese HI más 1 va a tener que ser un valor más pequeño, ¿ya? Y eso, por lo tanto, es decisión de ustedes. Pero esto es sumamente fácil de implementar en Excel. La otra alternativa es calcular la profundidad si es que yo me doy la distancia. Y a este se le conoce como el método de paso estándar. Es el que a mí me gusta más, pero tiene un pequeño detalle. ¿Okay? Entonces, lo que obliga es a calcular ahora la altura si yo me doy una cierta distancia. ¿Okay? Y en este caso, el problema que tengo como incógnitas, tanto el J como el H. ¿Ya? Y por lo tanto, también va a ser una incógnita la altura de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El algoritmo es un poquito más complejo porque se calcula el valor de H inicial, se calcula todas sus variables, se dan un delta X, y aquí es medio tontorrón porque hay que estimar un valor de H1, es decir, adivinar. Al tanteo, pero no al tonteo, ¿ok? Es decir, con una adivinanza más o menos bien hecha. Se calcula todo, y luego lo que se hace es verificar si este error que se produce aquí entre el valor estimado y la distancia que ustedes creyeron que requerían es menor que una cierta tolerancia. Si ese error es pequeño, perfecto, conocieron el dato y se van. Si no, tienen que volver a estimar H1. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que este, en principio, por sí solo, debería ir tendiendo a regularse para evitar estos cambios dependientes que teníamos anteriormente. Por eso habitualmente es el método que utilizan algunos de los algoritmos software, pero tiene el problema que requiere de iterar varias veces para el mismo cálculo. Entonces, para efectos de implementarlo en Excel, habitualmente nosotros utilizamos el otro método de darse deltas de altura. ¿Ok? Y ambos métodos tienen problemas cuando uno se acerca a los resaltos, ¿ya? Porque empiezan a tratar de calcular de direcciones distintas. Entonces, pequeño ejemplo, ¿ya? Pendiente 3 por 1000, ¿ok? Hacemos un río y nos damos un delta H de 1 centímetro, ¿ya? Entonces, ahí está mi tabla Excel con todas las variables, la altura, el área, el perímetro, el radio hidráulico, J, el J asterisco, la velocidad al cuadrado, el delta X, ¿ya? Y fíjense que parto desde X igual 200 metros, es decir, parto desde aguas abajo, ¿ok? Y parto con la altura crítica que había en ese lugar porque yo supuse que ese era mi punto de control, ¿ya? Entonces, parto con él.
calculo el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la división entre los dos, calculo el J en esa sección y calculo su velocidad al cuadrado. Fíjense que esto en Excel es chutar y abrazarse. Y ahora me doy 1 centímetro, ¿ya? De delta H. Pero como yo ya sabía que era un M2, este centímetro yo se lo sumo a mi valor. Entonces esto es HI y este es HI más 1 centímetro. Con eso calculo su área, su perímetro mojado, su radio hidráulico y su J. Y ahora con estos dos calculo el J asterisco, calculo su velocidad y con eso obtengo el valor del delta X. Utilicé el primer método. Y fíjense que este valor de delta X me da negativo, lo que me significa que me tengo que retroceder. Entonces ahora utilizo estos datos para el siguiente punto. Le vuelvo a sumar más 1 centímetro y comienzo a iterar y fíjense que al principio anda bastante lento, pero luego comienza a agarrar velocidad y cada vez voy avanzando más y más y más. Entonces con eso yo obtuve el eje hidráulico hasta acá y a partir de este punto, como yo sabía que era un M2, ¿ok? Y aquí voy a tener un S1, ¿ya? Es un río en una pendiente fuerte, por lo tanto tiene que comenzar a disminuir, por lo tanto aquí, en vez de darme delta X, aquí el delta H era más 1, pero se leía desde allá. Aquí el delta H es menos 1 y se lee desde aquí hacia allá. Y con eso obtengo este tramo que está aquí. Para el torrente, el procedimiento es igual, pero se comienza desde el otro lado. Entonces aquí tengo un delta H menos 1 para obtener mi S2. Y ahora llego a este punto y obtengo el M, perdón, 3, y en este caso el delta H es más 1. Tuve que cambiarlo. Luciano, ¿por qué el valor de delta X te da negativo? Te va a dar un resultado por sí solo, ¿ya? Pero si lo pensamos desde este punto de vista, yo comencé desde acá, ¿ya? Y yo lo que dije, quiero que mi altura aumente en 1 centímetro. Como yo sé que es un M2, lo que voy como yo impuse, y aquí viene el conocimiento tuyo como usuario, como la persona que está calculando. Tú sabes que la altura va a tener que seguir un perfil M2. Por lo tanto, sabes que tiene que aumentar. Y cuando lo ingresas en las ecuaciones, vas a tener que el delta X te va a dar solo, por sí solo, negativo. ¿Y eso qué significa? Que para poder aumentar la altura, la ecuación lo que te está diciendo es que tú tienes que retroceder. Y por lo tanto es consistente con el hecho que el río se calcula desde arriba para abajo. ¿Ya? Con eso tú te vas a ir retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Fíjense todos los puntos que tuve, hasta que llegas acá. Y ahí hay un cambio de pendiente. Y por lo tanto, aquí nuevamente entras tú como usuario y dices, ya llegué a ese punto. Fíjense que este no alcanzó la altura normal está por ahí arriba. Entonces, desde ese punto en adelante ahora, este se me comporta como un río peraltado en pendiente fuerte, y un S1. Y los S1 tratan de llegar a su altura normal, y la altura normal está por aquí abajo. Por lo tanto, tiene que comenzar a disminuir. Por lo tanto, te impones un delta H que es negativo, y cuando lo incorporas en la ecuación, nuevamente te va a dar que tu delta X ahora es negativo, pero lo haces desde ese punto. Y este, si te fijas, baja rápidamente. ¿Okay? Entonces, aquí reprodujimos, pero ahora numéricamente. ¿Te quedó más claro, Luciano? Ignacio, tú tenías otra pregunta. Profe, cuando usted está haciendo esa iteración, o sea, usted dice que uno se da cuenta cuando ya empieza, cuando cambia la pendiente, pero ahí es cuando ya se vuelve como constante el valor en la iteración, ¿no? Y ahí uno dice, ahora tiene que descender, o en la misma iteración bajan los valores, porque ahí usted dice que nos da un H igual a menos 1, y ahí es cuando empezamos a calcular. Buena pregunta, Ignacio, gracias. No, aquí tú tienes que tener ojo. Aquí yo me impuse delta H más 1, ¿ok?
y aquí yo impuse delta H menor que 1, porque tienes que saber qué es lo que hace ese tipo de flujo. Si yo me hubiese dado un delta H mayor que 1 acá, no habría tenido solución. Bien. ¿Okay? Porque no cumple las condiciones del sistema. Y habría tenido un problema. ¿Okay? Físicamente la ecuación de energía no te satisface esa condición de que tú puedas seguir creciendo en este tipo de flujo. ¿Okay? Ya. Entonces, tú tienes que tener el ojo donde está el cambio de pendiente. Y ahí tienes que parar y decir, y aquí, ¿qué es lo que necesitas saber? ¿Cuál es la coordenada de ese cambio de pendiente? Entonces, Ya. si tu X ahora se te pasa, dice, no, me pasé de largo, entonces me tengo que dar un delta H más chico. ¿Okay? Ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Fíjense en esto, ese delta X va cambiando, ¿ya? Se va haciendo cada vez más grande porque te acercas a la altura normal, entonces se vuelve asintótico. Entonces, aquí, de hecho, en algún momento yo tuve que pasar, en vez de ser un delta H menos 1, tuve que pasar a ser 0,5, porque si se hacía menos 1 iba a aparecer por acá, y eso no tenía sentido. Entonces ahí tú lo comienzas a controlar. Entonces, esos son detallitos que hagan el ejercicio, repítanlo después en la casa y van a encontrarse con cómo lo resolver. ¿Ya? Entonces, con eso, pero es sumamente metódico, hay que ser cuidadoso nomás, pero es sumamente metódico, es fácil de implementar en Excel o en la TI, en lo que quieran, y por lo tanto no deberían tener problemas para resolverlo. ¿Ok? Entonces, luego el detalle está... Ups, me aceleré. Profe, Sí, dale. referente a la pregunta que hizo Ignacio, acá nosotros en primer lugar tendríamos que obtener los perfiles con la altura crítica y H normal, y ahí definirnos un HI más 1 dependiendo los valores que yo tengo en mi horizontal, o sea, en mi vertical, ¿no es cierto? En este caso, dentro del 0,6 y 0,9, tendría que estar más o menos el estimativo. Sí, exacto. Y después ver si delta H es negativo o positivo, si alcanza su altura normal hacia arriba o hacia abajo. Exacto, pero si alcanza la altura normal hacia arriba o hacia abajo, eso tú lo sabes antes de calcular, porque tú sabes si es un río o un torrente. ¿Ya? Claro, según el dibujo. Según el dibujo, pero según tú lo que sabes del comportamiento hidráulico que tiene el sistema. Por eso, en el fondo, nosotros lo que hemos hecho a lo largo de lo que le hemos ido enseñando en el curso, dejamos esto para el final, porque podríamos haber partido con este cálculo, pero te das cuenta que necesitas toda esta base de saber si es río, torrente, si es crisis, si no, porque necesitas entender cómo se comporta el flujo. ¿Ya? Aquí, producto del hecho de que los torrentes, los ríos en el fondo se comportan de una manera media marciana, que se calculan desde abajo, es como que conocen el futuro, tú necesitas tener eso en mente para resolver el sistema. Entonces, eso requiere de este cuidado. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es finalmente ponerle cálculo a un proceso que nosotros ya sabemos cuál es su física. Entonces, lo que importa siempre es si está trabajando con un río o un torrente. Y en los cambios dependientes tienes que evaluar qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Entonces tú tienes que estar súper bien en el volante de este método. No significa llegar y apretar Enter y copiar la columna para abajo como loco, porque necesitas estar encima. ¿Ya? Porque tienes que verificar que esto dé lógico físicamente. Y ahí me queda más claro. Gracias, ok, no hay problema. Ya, entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál de estos dos se produce? Ya, porque aquí tengo, si se fijan, tengo predicho que hay un torrente y que hay un río al mismo tiempo. Y obviamente lo que tiene que ocurrir es que en alguna parte haya un resalto. Y para eso lo que hacemos es que a estas alturas que ya le predije, le calculamos simplemente su momento. ¿Ok? Entonces la momenta en este caso, y lo hacemos para todo el trámite, ojo con aquí, quien creo que fue Luciano el que dijo, utilicemos la momenta, lo calculo para todo el tramo, pero solamente la utilizo aquí, ¿ya? Cuando estas se igualan. Entonces esta es la momenta del río, del torrente, perdón, y esta es la momenta del río. Entonces las calculo en paralelo, en una columna en paralelo, pero no las miro, sino hasta tratar de ubicar dónde está el resalto. ¿Ya? Y cuando tengo eso, ya sé que el resalto se produce ahí, y por eso el tipo de escurrimiento finalmente que se produce va a ser un M2 en la salida, que no alcanza su altura normal,
tengo un S2 en la entrada que sí alcanza su altura normal y que en este caso rechaza. Al resalto. Y listo. Ustedes pueden ir al laboratorio y verificarlo. Dado ese caudal, dada esa rugosidad, dado todo, ustedes deberían estar en condiciones de probar que el eje hidráulico se va a comportar de esa forma. Y listo. ¿Ok? Chutear y abrazarse de ahora en adelante, pero hay que tener cuidado. ¿Qué habrían podido hacer si ustedes quieren que el resalto ahogue? Bueno, dado que aquí tienen crisis, podrían haber cambiado la geometría. Y básicamente eso. Cambiar la geometría, porque en realidad cambiando la geometría iba a depender qué tan rápido podía alcanzar la altura normal y haber tratado de ahogar. ¿Okay? O cambiar la rugosidad, el N. Y más difícil habría sido cambiar la pendiente. Pero todas esas opciones van a estar por el diseño. ¿Ya? Ok. No entiendo de qué pasó en el chat, pero... Ah, Diego, ¿dónde quedaste? O sea, todo lo de esta diapositiva, profe. Ah, ya. Vuelve acá, mira. Hasta aquí, ¿cómo iba ahí, Diego? Sí, eso sí, bien. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Que de entre estos dos, ¿ok? Que estaban posibles ahí, solamente uno de ellos se va a materializar y que va a ser este tramo que está acá. Lo voy a marcar en azul. Y ese tramo que está ahí, y aquí tengo un resalto. Entonces, cuando tú graficas ahora el eje hidráulico real, predicho, nos queda que este torrente no ocurrió aquí, ¿ok? El resalto. No ocurrió al pie, sino que ocurrió en la sección de la pendiente suave. Entonces, ¿eso qué significó? Significa que este torrente ingresa como un torrente M3 acá y empuja el resalto hacia la sección de aguas de la pendiente suave. Por lo tanto, este es lo que hace un rato llamamos que era un resalto rechazado, porque se mete en la sección de la pendiente suave. Y eso podría haber sido ningún problema, ¿ok? Pero que si este tramo hubiese sido a lo mejor más corto, fíjense lo que podría haber pasado si este tramo hubiese sido solamente hasta acá y aquí hubiésemos tenido la caída, a lo mejor este torrente habría salido como un chorro por acá. ¿Por qué? Porque eso significa que el río nunca tuvo ninguna oportunidad contra él. ¿Ya? Entonces, ahora viene la pregunta, es, bueno, ¿cómo yo puedo condicionar esto para que, si quisiera cambiar este comportamiento, y quisiera que, por ejemplo, forzar que el resalto se me produzca acá? Bueno, no puedo cambiar la crisis cambiando solamente la rugosidad o la pendiente, porque esa crisis depende del caudal y de la geometría. Entonces, o puedo cambiar la geometría, o podría tratar de colocar un vertedero acá, una pared, que me obligue a circular así, y a lo mejor ahí sí voy a poder ahogar. Entonces vienen todas esas decisiones de diseño que ustedes van a tener más adelante para modificar esto y que haga lo que ustedes quieran. Sí, para el proyecto yo recomiendo que calculen primero con esto para que luego vean dónde pueden favorecer la extracción, justamente. Primero trabajas con el caudal completo, que sería tu peor condición, ¿no es cierto? Y luego ves dónde puedes ir extrayendo. ¿Ya? Perdonen, me pasé de largo, pero bueno, tuvimos un poquito de filosofía, tuvimos harto de cálculo y tuvimos un poquito de ciencia. Benja Sánchez, tenéis la mano arriba. Ahí sí. Quería preguntar, en la diapo anterior, que ese punto que yo encuentro donde se juntan las dos momentas, ¿ese punto lo considero como arriba o como abajo? Digamos, ¿es donde parte el resalto o donde termina? Habitualmente, sí, muy buena pregunta. Habitualmente se considera como el pie del resalto, que es el fondo donde parte, porque está todo en condición, está pensado en función del torrente. Recuerda que en el fondo está pensado en función del número de Froude del torrente. Pero como mencionábamos hace un rato, los resaltos para cálculos normales nos van a dar
dimensiones relativamente pequeñas. Si te acuerdas la fórmula de Radriguán, esa hablaba de que era 7 veces la diferencia entre el río y el torrente. Entonces aquí tengo un río que tiene 2,20 metros, tengo un torrente que tiene 1 metro, serían 7 metros aproximadamente sobre los 200 metros del canal, es decir, 3%. Es relativamente pequeño, ¿okay? Si te equivocas en la posición exacta del resalto. ¿Ya? Pero lo consideras, para responder la pregunta, sí, al pie. ¿Ya? ¿Te sirve, Benja? Ya. Nico, ¿tenías la mano arriba de nuevo? No, se me quedó arriba, profe. Ya, ok. Listo, entonces mañana vamos a ver cambios de caudal. Profe, Sí. una consulta sobre el proyecto. Sí, Creo dale. que a mí no me mandó la persona como con la que me tenía que emparejar de San Joaquín. Lo que Parece, hice, ahora está, a ver, no lo que sé hice, si... déjame contarte Dale, cómo, no. déjame contarte cómo lo hice. Lo que hicimos fue enviarles a la persona que se anotó en el aula, en las respuestas a las preguntas, a ellos, a cada uno de ellos, les enviamos en los emails cruzados. Por ejemplo, si tú te quedaste, este es un ejemplo solamente, quedaste emparejado con el Benja Sánchez y tú tenías un compañero y el Benja tenía otro compañero, les enviamos el email, en el mismo email a ti y al Benja para que desde ahí se empezaran a poner en contacto. Entonces, no lo tengo a mano, pero si tú no fuiste el que colocó el nombre, la pareja somos tanto, tanto, en la respuesta en el aula, tu compañero debió haber recibido el correo. Ah, ya, ok. ¿Ya? Así que pregúntale a él Gracias. porque él ya tiene la información. Se los enviamos a todos la semana pasada. De todas maneras, me di cuenta, revisando, que no subí no se subió la foto que le había mandado con los emparejamientos, así que la voy a subir de nuevo más rato. ¿Ya? Gracias. Ok, Chao. gracias. Nos emocionamos hoy día, pero Chao, profe. Estuvo bueno. estuvo bueno. Ya, un abrazo grande. Nos vemos Chao. mañana. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe.